Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet. Presenta Pauta Semanal. Participan Hernán Ferreira, Eduardo Manzanares, Cristian García y Juan Francisco Miranda. Polar Comunicaciones. Después de la noticia, el análisis. Buenas tardes, ¿cómo están? Pauta Semanal, como todos los días viernes, transmitimos en este espacio a través de la señal de Radio Polar, por las pantallas de Radio Polar también, ¿cierto? Y también nos pueden seguir a través de las redes sociales en Facebook Live. Pauta Semanal, un programa de conversación y discusión sobre la contingencia nacional, internacional y por supuesto la local. Este programa se transmite los días viernes de 15 a 16 horas y se retransmite el día sábado y el día domingo en el mismo horario. Tengo aquí dos panelistas que me están acompañando habitualmente todo el año. Voy a pasar a saludar primero a don Eduardo Manzanares. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, pues acá en el día de Guayabera. Las camisas arrugadas. Muy bien. ¿Tiene un sentido lo de las camisas arrugadas? Tiene un sentido, no usar la plancha. Exacto. Porque la plancha ocupa mucha energía. Es la huella de carbono. Es la huella de carbono. Así que hoy día el día de las camisas arrugadas, ¿no? Como el Hernán, mira cómo está de elegante, como siempre. Vamos a pasar al tiro a presentar a Hernán Ferreira. ¿Cómo está, Hernán? Bien, gracias. Presidente comunal. Presidente comunal de la UDI, sí, bien. Todo contento, hacer contento. Perfecto. Bueno, les voy a pedir a los dos que por favor se comporten hoy día, porque tenemos un invitado. ¿Ah? Y como hay un invitado, ¿cierto? Hay que portarse bien. ¿Ah? Entonces voy a pasar a saludar a nuestro invitado, don Pablo Eterovich. Él es secretario ejecutivo de la Directiva Regional de la UDI. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, aquí estamos. Un agrado de aceptar la invitación y poder debatir un rato y conversar sobre la contingencia nacional y regional. Muchas gracias por asistir y bueno, le voy a pedir por favor que tenga un poquito de paciencia y que soportar un poco aquí a estos dos. Sí. Son contendores. Dos dignos contendores, son en realidad peso pesado. Oye, bueno, pero fuera de broma, tuvimos una semana intensa, hemos tenido semanas intensas en realidad, pero ayer particularmente o en estos días previos, estuvo en discusión finalmente la fórmula, ¿cierto?, para ir aterrizando ya este proceso constituyente. El plebiscito, ¿cierto?, y otras cosas más respecto a las cuotas de género, respecto también de los cupos para los pueblos originarios, estos representantes que van a existir, ¿cierto?, y también un poco la conformación de cómo van a participar los independientes. Así que ha habido harta polémica. Por otro lado, también hemos visto algunos anuncios que ha hecho la UDI, que también los vamos a ir discutiendo. Vamos a partir primero con el tema constituyente. Finalmente, ¿habrá fórmula de paridad de género? ¿Es una medida apropiada? ¿Es sensato? ¿Es razonable? ¿Cómo ha sido la experiencia de los partidos? Voy a partir por Eduardo, a propósito de que tuvieron ustedes hace poco tiempo una elección, ¿cierto?, donde estaba contemplado el tema de la paridad de género. Bueno, yo creo que lo principal es relevar que ha sido un avance importante en materia constitucional y en la representación que tienen los ciudadanos o que van a tener probablemente no solamente en el próximo plebiscito, sino que en el probable constituyente, ¿no es cierto?, que se va a generar para una nueva constitución. Y bueno, y la Cámara de Diputados también acaba de aprobar lo que había sido una piedra de tope, ¿no es cierto?, que no se había aprobado en primera instancia, que es el tema de la paridad de género, la representación de los pueblos originarios y la representación de los independientes. Que era algo que no estaba puesto en el acuerdo original. Mira, es que yo creo que todos los temores que habían, inclusive mucha gente que decía que esto no iba a funcionar, que esto no iba a llegar a ningún lado, mucha gente de la propia izquierda, la que yo represento, miraba con cierto desprecio inclusive esta forma de, ¿no es cierto?, ir avanzando, de correr el cerco, de pensar que es posible en democracia y en una democracia con acuerdos con todos los sectores del país llegar a un estado, ¿no es cierto?, que permite tener esperanza de que efectivamente van a haber cambios importantes en la sociedad chilena a partir de esta discusión. No se ha arreglado nada todavía los problemas que tenemos con los contingentes, los que hablaremos posteriormente. Seguimos pendientes con el tema de la AFP, seguimos pendientes con el tema de cómo esta igualdad, esta iniquidad que viene de mucho tiempo, y hay que reconocer que viene de mucho tiempo, puede ser mejorada, ¿no es cierto?, con estos cambios que la sociedad está solicitando. Pero lo inmediato, a mí me parece que los cambios que se han permitido en estos días, ayer y antes de ayer, son a mi juicio espectaculares y soy optimista respecto a que eso va a redundar en una mayor participación ciudadana en las decisiones que tienen que ver con nuestra forma como conseguimos nuestro país y nuestro futuro. Sí. Oye, Hernán, sí. La UDI fue uno de los partidos bien poco proclive, digamos,
primero a firmar el acuerdo, digamos, para modificar la Constitución, donde todavía no se modifica. En realidad lo que va a haber es un plebiscito para saber si cambiamos de Constitución o mantenemos la que está vigente, y luego de eso ver con qué fórmula se cambia la Constitución. Pero la UDI estuvo bien reticente, e inmediatamente después de que se llegó a este acuerdo también anuncia de que ellos van a trabajar para mantener la Constitución. Por lo tanto van a llamar a sus bases, ¿cierto? Van a hacer campaña para mantener la Constitución, y incluso han salido algunos chistes que por fin ellos van a trabajar por la campaña del no, ¿ah? No al cambio de la Constitución, en realidad. ¿Ah? Pero también ha tenido resistencia respecto al tema de mujeres o equidad de género, ¿cierto? Abrirse a fórmulas para que participen los independientes, y también, y sobre todo, el tema de los pueblos originarios. Si nos puede dar un poco la visión, porque principalmente yo creo que el tema de los independientes uno puede entenderlo porque es una cuestión compleja con el sistema electoral. Así es. Pero los pueblos originarios y el tema género. Sí, lo que pasa es que, bueno, la UDI no se opone, obviamente, a que las mujeres participen, nunca se ha opuesto, digamos. De hecho, tiene diputadas, ¿cierto? La propia la presidenta de la UDI es mujer, digamos. Es imposible que la UDI esté en contra de la participación femenina, digamos. Muchas alcaldesas, en fin. Si el tema es cierto, respetar un principio democrático, que cada voto tiene que valer igual que el otro, digamos. O sea, no imponer un sexo por encima del otro. Yo creo que eso es antinatural. O sea, solo por el hecho de ser hombre tiene que ser elegido, solo por el hecho de ser mujer tiene que ser elegido, independientemente de sus capacidades, si no quiera o no quiera. En fin, o sea, conversaba el otro día me decía, pero nada, mira, esto hay que abrirse a la modernidad. Pero perfecto, podemos perfectamente decir, mira, va un hombre, va una mujer, y que la gente elija, digamos. Pero la UDI no tuvo problemas, por ejemplo, cuando antes de la modificación de la Constitución del 2005, con que existieran, por ejemplo, senadores designados, que nadie los votaba. No, pero son cosas distintas, y la UDI se abrió también a que se terminaran, digamos. O sea, y también se abrió eso, así que no, en eso no hay problema, digamos. Si el tema es UDI, en una democracia plena, total, abierta, creo que establecer cuotas para determinado, sobre todo para hombres o mujeres, porque acá están de mujeres, pero también son hombres, digamos. Un hombre, incluso hay cálculos que a veces un hombre puede salir discriminado con estas fórmulas, digamos. Y creo que la idea no es esa, que cada persona tenga, su voto valga igual en todos lados. ¿El argumento es lo mismo para pueblo originario y para género? O sea, lo que pasa es que, mire, hay un tema, si los partidos quisieran de verdad, estos partidos que arengan, ¿cierto?, sobre la igualdad, uno tiene que ver cómo son sus directivas, cómo son sus diputados, si sus diputados, sus representantes tienen paridad, porque perfectamente un partido que dice que yo quiero paridad absoluta, bueno, le preguntas por qué no han llevado en todos estos años paridad absoluta, sino que privilegian a uno sobre el otro. Entonces, tienen un discurso de decir la paridad absoluta, pero uno ve sus directivas o ve sus integrantes en diputados, en senadores, y resulta que no hay igualdad en ese punto de vista. Yo creo que ahí hay una dicotomía que es insalvable. Claro. Ahora el tema género no es algo que haya estado permanente. De hecho, este tema de la paridad es algo que se viene discutiendo, bueno, hace muchos años sí, pero los partidos tomaron conciencia, de hecho en las últimas elecciones, cuando ya se han hecho un poco cargo, no en las elecciones internas, digamos, de elegir, de mencionar directivas regionales, comunales, delegados, etcétera, han colocado este tema. De hecho, en algunos estatutos de los partidos está el tema de la paridad de género. Sí, el caso de la UDI, ¿ustedes tienen algo interno, digamos, o sea, que justifique llevar cierta cantidad de mujeres o cierta cantidad de hombres? Estatutariamente, aprovechamos de Pablo darle la palabra. Sí, estatutariamente en la UDI existe hoy día, desde que salió la ley de equidad de género, existe que el 40% de todos los representantes tienen que ser mujeres. Es como en la mayoría de los partidos políticos. La UDI tiene un estamento que funciona en forma paralela, incluso hasta con el financiamiento distinto, que es Mujeres en la Cancha, que es donde mujeres profesionales, mujeres dirigentes a lo largo de Chile son parte de este estamento, que es Mujeres en la Cancha, que es independiente a la UDI. Perfecto. O sea, son UDI pero independientes. Si tú analizas en el ámbito regional, la UDI es uno de los partidos que hoy día más mujeres líderes en políticas tienen. O sea, de partida tenemos una diputada mujer, y si tú analizas la cantidad en el gabinete regional, tú analizas la cantidad de serenas mujeres versus hombres UDI, te llevas un 7-2. En mi consejo regional, incluso, las dos mujeres son de la UDI. En el consejo regional las dos mujeres son UDI. Entonces, no pasa porque la UDI tenga un adoctrinamiento sobre una diferencia en el tema de equidad de género. Somos uno de los partidos que más alcaldesas mujeres tiene en Chile, ¿ya? Por lo tanto, creo que no es parte de la discusión.
Perfecto. Oye, y pregunta por tema pueblo originario, el mismo argumento, digamos. El mismo argumento, sí, efectivamente, digamos, sí, la UDI también está abierta a esos temas, digamos. Lo que pasa es el tema es imponer, cuando tú te coartan ciertas libertades, creo que ahí está el tema, ahí está el tope. Uh-huh. Bueno, oye, le vamos a dar la bienvenida también a Juan Francisco Miranda. Hola, Cristian. ¿Cómo estás, Juan Francisco? Muy bien, gusto saludarlos. Bueno, estábamos aquí en Daniel. Sí, yo ya le había advertido a los otros dos panelistas que nos tenemos que comportar porque tenemos un invitado, ¿cierto? Sí. Si no, después nadie quiere venir. Pero, oye, estábamos tocando el tema constituyente y estábamos analizando la paridad de género, el tema pueblo originario, pero tema pueblo originario, por ejemplo, ¿tú crees que es apropiado mantener una fórmula de cupos reservados? Sí, lo que pasa es que escuchaba aquí a Daniel y a Hernán, en realidad esto del 40 es ley, o sea, eso es para todos los partidos, o sea, hoy día nadie que se sienta que está haciendo la pega porque es ley, es una obligación, cosa que hasta hace poco no era, eso es como, había una evolución en ese sentido. 4 años atrás no era así. No era buena, hay muchos temas que no eran, y digámoslo, en términos autocríticos, la mayoría de la política era un espacio reducido mayoritariamente para hombres. Veamos solo la configuración del Parlamento. Eso. Entonces, la pregunta a mí me la respondo en términos de que en esta instancia, que es elaborar una nueva constitución, independiente de sea el caso, existe la posibilidad de que no, que se mantenga lo que existe, en términos objetivos, pero poniéndonos en el caso de que va a haber una nueva instancia para hablar una nueva constitución, ¿qué es lo que uno desearía? Entonces ahí es donde tiene que ver con la visión. Yo creo que a mí me gustaría que si tenemos una paridad en términos de quienes formamos esta nación, estemos en forma equitativa representados. No desde el punto de vista de la forma que tiene que ver con las candidaturas, porque si es por eso esta ley de cuotas se viene cumpliendo hace rato y en el Parlamento tenemos 25% de mujeres. Es como que tú dices, lo territorial que los distritos y las circunscripciones obedecen a una cantidad de población. Exacto. Dicho eso, en ese sentido, en esta instancia que vamos a ver y revisar, porque aquí también yo no creo de los todes que aquí vamos a borrar todo lo que existe. Vamos a revisar y vamos a poner un nuevo acuerdo. Creo que es importante que establezcamos que exista esta paridad. Y desde el punto de vista de representación, ver los pueblos originarios. Ahí yo sí entiendo que hay una diferencia de principio. Algunos entienden que este es una nación y hay otros que entendemos que este es un estado plurinacional. Esa ya es una definición que va a estar en la mesa. Uh-huh. Entonces claramente a mis amigos que no les gusta, va a ser parte de la discusión va a ser parte de la discusión, pero yo entiendo el argumento de quienes hoy día dicen no, pues, o sea, por último veámoslo después en la discusión y no antes. Yo entiendo esa parte, pero desde mi deseo, creo yo, y desde mi visión, que creo que este es un Estado plurinacional, debe tener su representación. Y ahora después, ¿cuál es pueblo originario además? ¿Cuáles exponentes del pueblo originario? Ese es otro tema, pero también creo que eso debe definir, y me parece que el número, y corríjanme, anda del orden de la proporción. Según el censo, el 20% de nuestra población se identifica como pueblo originario, y por lo tanto pareciera ser que andamos cerca del número, sin ser exacto. Pero yo eso, de cómo eso van a integrar, creo que hay que hacerlo, pueblo originario. Yo, claro, soy chileno como todo, probablemente en mi sangre también tengo descendencia, pero en términos prácticos yo no me atrevería a hablar en nombre de un pueblo originario de cómo voy a elegirme. Lo que sí creo yo es que si queremos una constitución que dure 100 años, que es lo que yo quisiera, este ejercicio tenemos que hacerlo con la mayor capacidad de convocatoria posible. Y me parece que en el caso de la paridad, entendiendo la posición de ustedes, no hay algo que no quizás me podrían explicar, porque se dijeron, ustedes son el partido que tiene la UDI harta liderazgo mujeres, entonces ¿cuál es el temor? Que en una elección esos liderazgos también estén, y cuál es el temor de la paridad, porque pareciera ser, y quizás yo lo he escuchado mal, que hay como una especie de temor de cálculo. Creo que aquí en el tema de la paridad no hay un tema de cálculo electoral. Y yo diría que lo que tenemos que hacer es que en esta instancia de acuerdo estemos representados de una manera lo más ecuánime posible. Y eso se logra no a través de la candidatura, porque hemos visto que hay muchos partidos en los cuales, por ejemplo el mío, hay lugares donde las candidaturas son más testimoniales por cumplir la regla que realmente con el efecto electoral real. Ahora, acusando recibo de tu inquietud, no pasa porque la UDI esté en contra de la paridad, pasa por estar en contra de que le impongan una paridad, ¿ya?
que es totalmente distinto. Ahora, esto tiene varias aristas, el tema de la Constitución. Primero, analizar el formato en el cual se va a hacer la ingeniería electoral para quienes van a llegar a ser convencionalistas, ¿no es cierto? Independiente de las dos fórmulas, primero hay que, sí o no. Hoy día hay una fuerte tendencia que... Lo más probable es que sí. La UDI todavía no fija postura. Sí. La UDI fija postura el 11 de enero en el Consejo Nacional de la UDI, donde los consejeros nacionales van y fijan una postura, si va a haber libertad de acción o va a fijar una postura disciplinada, como ha sido siempre la UDI. La UDI es uno de los partidos más disciplinados en su votación. Hoy en día, sacándonos el escenario, ¿qué significa esto? Que cada sector o los independientes que logre juntar la cantidad de firmas de acuerdo al factor que tengan que hacerlo, claro, van a llevar una lista única nacional, donde nosotros ya estábamos discutiendo la semana pasada la fórmula, que hacer una fórmula cebra, o sea, llevar un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, ¿ya? Eso es la interna. ¿Qué significa votar por lista? Aquí hay otra algo que hay que explicarle a la comunidad, porque la gente cree que va a votar por el vecino que va a ser convencionalista. Por el representante. Y no que es la así, realidad no es así. La realidad es que los pactos van a nombrar 155 personas en el caso de la mixta, sí, que va a ser el 50% del pleno del Parlamento, el 50% ciudadano, y la ciudadana, que es 186 personas, ¿no es cierto?, que nacen del pueblo, se puede decir. La realidad no va a ser esa. La realidad es que van a ir todos los pactos con listas cerradas. Entonces, dificulto hasta que un convencionalista por región exista. Claro, es probable que alguna región no quede representada. Además, además, para cerrar la idea, en esta fórmula, al votar por lista, de acuerdo al porcentaje que saque esta lista, es la cantidad de convencionalistas que ingresan al desarrollo del trabajo de escribir la nueva Constitución. Por lo tanto, también ahí hay nadie ha querido aclarar esto. Pero y nadie se ha hecho cargo de esto. Pero es un poco como funciona hoy día, por ejemplo, las elecciones de diputados, las elecciones de concejales, las elecciones de colegios. Es la misma. Claro, porque se vota tú votas por un candidato que va en una lista. Finalmente, el voto de ese candidato suma a la lista, y lo que ocurre finalmente es que por el sistema DONT se saca el coeficiente electoral. Pero las regiones definen quiénes son los candidatos. Está bien, pero tú vas a definir finalmente cuántos son los cupos que elige esa lista y el cupo que se elige como en función de quién se votó más, y efectivamente eso puede generar que existan territorios que finalmente no puedan elegir representantes, porque totalmente de acuerdo, porque lo que termina ocurriendo es que hay un solo territorio. Para estos efectos se va a generar un solo distrito. Efectivamente. Se va a hacer un solo distrito de todo el país al final. Eso es. Sí. Cristian, es que esto de andarnos sacando cuenta de qué partido tiene más mujeres concejales o alcaldesas o qué sé yo, diputados, senadores, la verdad es que no me parece que sea el tono, porque este es un tema ciudadano. Los partidos políticos en esto tienen nada más que hacer causa con el reclamo y la exigencia que tienen las mujeres en general, más allá de los partidos, la ciudadanía que se expresó en el Parlamento, porque acá Hernán ha hablado, ¿no es cierto?, de que la mirada que ellos tienen es que debiera haber igualdad de derechos. Es decir, ¿por qué una mujer va a tener más derechos que un hombre? Va a ser elegida, qué sé yo, para que voten por ella. Y yo creo que tiene que ver precisamente con una discusión que se ha dado permanentemente en la sociedad, porque no existe tal igualdad de derechos, pues, porque la igualdad de derechos tiene que ver con la igualdad de oportunidades. Es como si dijéramos, ¿por qué no sé, un hijo de un empresario rico que estudia en escuelas privadas, ¿no es cierto?, pagadas, ¿no es cierto?, con profesores que le enseñan a hablar inglés y otros idiomas, y después va a universidades de gran categoría, ¿por qué esa persona tiene las oportunidades que no tiene, obviamente, el que nace en un barrio pobre, ¿no es cierto?, y no tiene ninguna? Precisamente porque las igualdades de oportunidades no son. Esto se trata de emparejar la cancha. Y lo que ha demostrado en general la sociedad desarrollada hoy día es que cuando se generan
políticas públicas o políticas, ¿no es cierto?, de Estado, a través de las leyes que permitan emparejar la cancha, y eso tiene que ver con esto de colocar, ¿no es cierto?, la igualdad, la equidad de género en esa tabla, permite que más mujeres hayan hoy día precisamente legislando. Mira, hay estudios que indican que muchas mujeres en el mundo desarrollado que pertenecen a las empresas, las mejores empresas del mundo, sus directorios que están compuestos por más mujeres tienen mejores resultados. Eso está explicitado. De manera que yo me alegro mucho que haya muchas mujeres de la derecha y de la izquierda y del centro hoy día participando. Maya Fernández, Jenny Álvarez, Daniela Chicardini, Emilia Nullao, Isabel Allende en el Partido Socialista y tantos otros demócratas cristianos y de la UDI. Ojalá que hayan más, porque la sociedad chilena está compuesta por 51% de mujeres y 49% de hombres. ¿Y por qué no hay más mujeres? Porque durante, no voy a decir siglos, pero es probable que sea así, se les ha impedido a través de la no igualdad de oportunidades para poder tener acceso, ¿no es cierto?, a esas posibilidades. Interesante lo que planteas, porque finalmente, claro, en el mundo en general, esta tendencia de legislar para colocar cuotas, ¿cierto? La discriminación positiva. La discriminación positiva, hay que preguntarse, oye, la participación de las mujeres que ha venido siendo más fuerte cada vez, ¿es por una evolución de la sociedad o también es por una evolución de la sociedad acompañada también por estas otras leyes estas leyes se generan justamente por esa misma evolución de la sociedad, que genera esa conciencia y trata un poco de impulsar este fenómeno y de emparejar la cancha, como tú dices? Y en esto yo diría que primero hay que ponerse de acuerdo en el principio, porque Pablo, tú entraste en el detalle electoral. Primero hay que tener de acuerdo si es que consideramos que esta constitución debe tener criterio de paridad en términos. Ese es como el primero. Porque después la forma, después de abril, vamos a tener periodo para poder modificar si es que hay que modificar una ley electoral. Porque frente a tu tema numérico, que yo también lo he visto, es fácil de resolver. Así como votamos tener un voto de diputado y un voto de senador, perfectamente podríamos tener un voto de lista de hombre y un voto de lista mujer, como en muchos otros tipos de instancias electorales que se han hecho. Así lo hicimos nosotros. Entonces, ese para mí es un de forma que se puede resolver después con una ley especial. Pero primero hay que ponerse de acuerdo. Hoy día es parte del fondo, porque es parte del marco que rige. Pero eso es cambiable, si la ley es modificable. Bueno, y todavía estamos hoy día, ¿no? Estamos todos los partidos en eso. Ahora, un tema que yo quiero plantear, porque finalmente se hizo una consulta ciudadana, ¿cierto? Los municipios organizaron esta consulta, algunos se sumaron tarde, otros ya lo tenían planificado, también hubo participación por internet, ¿cierto? Pero lo interesante de todo esto es que hasta el último cómputo que se ha sacado es que 2,5 millones de personas participaron, digamos, de esta consulta a nivel país, donde son más o menos 220 municipios, creo que... Y donde faltaron la mitad de las municipalidades, más o menos. Claro, por eso son 220 municipios de 345 municipios que son. Hay un municipio que tuvo un problema y me tocó estar allá en la Florida, el alcalde Carter, que es un distrito grande, importante. Si no es la más grande de Chile, una de las tres más grandes. Después Maipú, Puente Alto, pero se le vino abajo el sistema. Claro, colapsó online, dices tú. Pero claro, con todo, 2,5 millones de votantes en una... Te quiero decir que podría haber sido más. Sí, pero en una consulta que no es vinculante. Que es una mera consulta, no es vinculante. Yo creo que fue un bastante importante ejercicio, que yo por lo menos consideré que la cifra es bastante grande, pensando que votaron 7 millones de personas para la elección presidencial segunda vuelta, ¿cierto? 30%. Claro. Pero además, donde hay en la elección presidencial, además, primero se elige presidente, o sea, vamos a elegir a alguien, y el resultado de esa votación es elegir a alguien. Y además, ha habido campaña. Hubo un tema de campaña. Anteriormente hubo una primera vuelta, también una campaña, por lo tanto, una campaña de 2 meses, ¿cierto? Inclusive más. En cambio, en esta otra elección, en esta consulta, digamos, donde no se elegía nada, simplemente se le tomaba la opinión a la gente, no era vinculante, pero además con muy poca publicidad, nada de difusión, ¿cierto? Sin posibilidad de hacer propaganda. Yo creo que 2,5 millones es una cantidad importante. Entonces, lo vamos a dejar para la vuelta de los comerciales, pero el detalle importante. Y un tema de futuro. Ajá. 2/3, si no me equivoco, o poquito menos, votaron por online. Sí, ahí hay un detalle. Hay un detallito. Pero el otro detalle... Y cerca del 70% voto obligatorio, ¿eh? Sí, pero hay un detalle importante que yo quiero decir, que aquí estamos dando por sentado que ya la Constitución se cambia. Pero eso hay que analizar el resultado a la vuelta de los comerciales. ¡Vamos a la pausa!